Bien, hace muchos años, esto es lo que dicen algunos, ¿no? Expertos. Hace muchos años cayó un meteorito en la Tierra y según los expertos, el impacto cambió el clima del planeta, cambió el ecosistema, el impacto de ese meteorito cambió el relieve de la Tierra. Dicen que lo cambió también absolutamente la vida que había sobre la Tierra. Además, no pasó inadvertido. Es decir, hasta hoy podemos ver, según los expertos, las consecuencias del impacto de ese meteorito. Cambió totalmente el desarrollo de las especies. Eso fue un meteorito que cayó del cielo y causó un total, ah, bueno, revuelco, digo yo, en todo el ambiente de la tierra. La Navidad o la Natividad, dicha correctamente, es que el nacimiento del Salvador del mundo. Eso quiere decir la palabra Navidad o Natividad. Es el nacimiento del Salvador del mundo. Y al igual o mucho más, infinitamente mayor que el impacto de ese meteorito, la Navidad tuvo, tiene y tendrá un impacto sin precedentes en toda la historia de la humanidad. La Navidad, dicho de manera correcta, vuelvo y digo yo, el nacimiento del Señor Jesucristo cambió totalmente el orden establecido. Es imposible pasar por alto la fecha de la Navidad. Es imposible. ¿Por qué digo que es imposible? Pues definitivamente es la mejor época para recordar la venida del Dios hecho hombre en la persona de un bebé que nació, bueno, en un pesebre, acostado allí en un pesebre, envuelto en pañales, recordándonos así el inmenso amor de Dios. Muy seguramente, y eso es muy seguramente, lo repito 3 veces, nuestro Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre. No nació un 25 de diciembre, que eso también nos quede bien claro. Pero independientemente del origen de la celebración de la Navidad, un 25 de diciembre, no vamos a hablar hoy del origen del 25 de diciembre como fecha establecida para la Navidad, si tiene su origen en la cultura babilónica, si tiene su origen en en la parte del norte de Europa, o si tiene su origen en el nacimiento de Tamuz. Independientemente de cualquiera de esas cosas, es imposible pasar inadvertido que para casi 3.000 millones de personas en el mundo, la Navidad es importante. ¿Sí? Casi 3.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo en este momento? Creo que hace como un mes se completaron los 8.000 millones. Así es de que para casi 3.000 millones de personas en el mundo, esta época de la Navidad recuerda que el nacimiento del Salvador del mundo. Para algunos, la Navidad es la mejor excusa ¿para qué? Para estrenar después de un año arduo, difícil de trabajo. Para muchos es la mejor excusa ¿para qué? Para pasear y para descansar. ¿Está mal? No, no está mal. Porque han trabajado durante todo un año, han ahorrado y quieren salir a vacaciones. Así es de que para muchos es la mejor excusa para pasear. Para otros es la mejor excusa sencillamente para estrenar.
Para otros es la mejor excusa para tomar licor, para comer tamales. Cuando, dígame sincera y honestamente, en cualquier época del año, en cualquier día del año, ¿cuántos de ustedes comen normalmente natilla con buñuelos? ¿Todos los días? ¿Cada 8 días? Por lo general, para muchos, la Navidad es la mejor excusa para comer natilla con buñuelos. Para algunos es la mejor excusa de tomarse un vinito con las galletas Caravana. ¿No recuerdan las galletas Caravana? Bueno, es la mejor excusa para comer el panetone que tiene frutas por dentro. Aquí hay un experto en hacer pan navideño. Así de que es la mejor excusa. Como quiera que sea, para nosotros los creyentes, casi 3.000 millones de personas en el mundo, para los cristianos, quiero decirles algo, no en la fecha del 25 de diciembre, pero para casi 3.000 millones de personas debe ser la mejor excusa para nosotros los cristianos de predicar y hablar del nacimiento del Salvador del mundo. Para otros puede ser la excusa para lo que sea, pero para usted y para mí debe ser la mejor excusa para predicar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Hablar de qué? Del más grande regalo que el Dios del universo trajo a la humanidad que estaba perdida y que estaba empobrecida. Un regalo que alegra el corazón, ¿verdad? Un regalo que dependiendo de lo que sea el regalo, dice, bueno, me hacía falta esta camisa, qué bueno que me la regalaron. Me hacía falta este perfume, me hacía falta estas medias, qué bueno que me las regalaron. El regalo de Dios para la humanidad en la persona de Jesús fue el mayor presente que se le pudo dar para que la humanidad dijera, me hacía falta un Salvador. Me hacía falta un Señor, me hacía falta este mayor regalo. De eso es de lo que quiero hablar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 2, verso 1 y 2. Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Ya lo tenemos allí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron ¿quiénes? Del oriente, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Otra vez. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Señor Dios, te damos muchas gracias en esta hora entonces por tu palabra. Gracias por permitirnos estar acá, Señor, y que tu palabra sea suficiente para nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que nos da de reunirnos y de alabar tu nombre. Pero Dios, pon en nosotros en esta mañana por tu Espíritu Santo y por tu palabra el desafío, más que venir y escuchar un mensaje, es el desafío, el reto de salir y publicar y hablar de tu salvación, de tu nacimiento, de tu vida, de tu muerte y resurrección. Dios, pone en nosotros, en el corazón de tu iglesia, el desafío de salir a hablar del mejor y más grande regalo de la Navidad, tú mismo, Señor Jesús. Amén y amén. Quiero hablar de tres cosas
con relación, el título de mi enseñanza es El verdadero impacto de la Navidad. ¿Sí? El verdadero impacto de la Navidad. Vuelvo y digo, el nacimiento de Jesús provocó el más grande impacto que cualquier otro ser humano, cualquier otro acontecimiento hubiera podido traer a la historia de la humanidad. Quiero hablar de tres cosas. Quiero hablar en primer lugar del impacto histórico del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El impacto histórico. ¿Qué quiere decir el impacto histórico? Que definitivamente el nacimiento de Jesús en la historia marcó algo que jamás nadie ni nada ha hecho. Escuche esto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, ¿sabían ustedes que a partir del nacimiento de Cristo, vuelvo y reitero, para casi 3.000 millones de personas en el mundo, el nacimiento de Cristo partió en dos la historia de la humanidad? Porque se conoce que desde el nacimiento de Cristo hacia atrás se dice, para cualquier fecha se dice, antes de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Partió en dos la historia de la humanidad. Tan solo si usted mira el calendario se dará cuenta de esto. Uno por ese lado. Y eso es muy, muy grande ese impacto. ¿Cuál otra persona ha cambiado en Dios en toda la historia de la humanidad? Nadie. Cristo cambió en dos, partió en dos, perdón, la historia de la humanidad. Antes de Cristo se empezó a denominar y hoy nosotros estamos ¿en qué año? En el año diciembre 25 de 2022 después de Cristo. Por eso estamos en el 2022. Para casi 3.000 millones de personas, estamos en el año 2022, ¿lo sabía? Piense en esto. ¿Y por qué estamos en el 2022? ¿Por qué la fecha del 2022? Por una sola razón: el nacimiento de Cristo. Los historiadores se han dado a la idea de cambiar y a la tarea de llamarle ya no de Cristo, sino de la era común, pero como quiera que sea, estamos en el 2022 después de Cristo. Escúcheme esto: para los judíos, para los chinos y para los musulmanes, nada tiene que ver el año 2022 después de Cristo, porque a ellos no les interesa ni les importa el nacimiento de Cristo. Pero, por ejemplo, ¿alguien vio los partidos del Mundial de Qatar? Ustedes son cristianos tan espirituales que no vieron ningún partido del Mundial. Bueno, nosotros vimos algunos partidos, ¿no? ¿Será que eso es pecado? No, no es pecado. De hecho, hace 8 días miramos parte de la final del Mundial aquí en la iglesia, ¿cierto? ¿No? Bien, escuche esto. Qatar es uno de los países más importantes del pueblo del pueblo musulmán árabe. Pero ¿sabe qué no pudieron ellos cambiar en su publicidad y en todo lo que hicieron en el mundo musulmán y en el mundo árabe? La fecha del Mundial en Qatar 2022. No la pudieron cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el 2022 habla del nacimiento de Cristo. Ustedes dirán, pastor, eso no es relevante. Sí, es totalmente relevante. Estoy hablando del impacto histórico del nacimiento de Jesús, de la Navidad, de la Navidad. El hecho de que la Biblia también mencione nombres de lugares y personas no es casualidad. Estos nombres que aparecen en la Biblia son reales, son ciertos y existieron, y algunos de ellos todavía existen y permanecen. Es algo que la historia ratifica y que constantemente, con cada descubrimiento arqueológico, la Biblia y la historia y los descubrimientos actuales nos dicen del impacto histórico del Señor Jesucristo.
de su nacimiento. Por ejemplo, vea lo que dice allí. Capítulo 2, verso 1, ¿qué dice? Cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén, ¿de qué? De Judea. No de Judá, sino en Belén, ¿de qué? De Judea, dice allí. Belén fue el hogar ¿de quién? De el rey David. Por eso José y María tuvieron que venirse de las montañas de Nazaret donde ellos estaban viviendo y tuvieron que trasladarse hacia Belén porque se estaba realizando por orden de César Augusto, el emperador, un censo. Nosotros aquí lo vemos en el capítulo número 2 de Lucas, dice que era un empadronamiento, pero en realidad la frase correcta es un censo. En Belén de Judea era la ciudad del gran rey de Israel, el rey David. Sin embargo, en la época de Jesús era una aldea de no más de 1,000 personas, un pueblo pequeño. Belén estaba a 9.6 kilómetros al sur de Jerusalén y también se le llamaba Éfrata. Estuve investigando un poco. Hoy en día Belén existe, la ciudad de Belén existe y está al mando de la parte palestina, está ubicada en la parte de la Cisjordania actual y existe Belén como tal. Mire, cuando la Biblia menciona un nombre, por favor, dése la tarea de buscarlo en un mapa y mire a ver si está en la geografía actual. Políticamente hablando, Belén existe. Así es de que Jesús sí fue un personaje histórico real. Nació en una ciudad real. No es un cuento de hadas ni ficticio. Nació en una ciudad real llamada Belén. Escuche más esto. Dice que nació ¿cuándo? ¿En días de quién? En días del rey Herodes. ¿Sabe cómo se conocía en ese momento a Herodes? Era llamado Herodes el Grande, hijo de Antípater. Fue declarado rey de los judíos por el Senado romano en el año 40 antes de Jesucristo y vivió más o menos hasta el año 4 antes de Cristo, cuando murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Herodes, la historia, no la Biblia, la historia universal, usted puede buscar cualquier libro, National Geographic o lo que quiera usted, buscar un libro de historia universal y pregunte por Herodes el Grande y va a darse cuenta que Herodes el Grande existió y gobernó Judea otra vez del año 40 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Y la Biblia, vea lo que dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. ¿Por qué rey? Porque los romanos lo declararon a él rey en la provincia Palestina de Judea en ese momento. ¿Por qué digo todo esto? Porque son datos históricos reales. Fueron personas que existieron. Fueron lugares reales. Era rico, intensamente leal, un excelente administrador. Comenzó la construcción del templo en el año 20 antes de Jesucristo, lo que se conoció como el periodo del segundo templo o el templo de Herodes. Es muy importante. Ya vimos uno, Belén. Segundo, ¿quién? Herodes el Grande. Herodes el Grande muere antes de Cristo en el año 4, pero le nacen 3 hijos: Antipas, Felipe y Arquelao. La historia lo dice y la Biblia también lo menciona. Lucas capítulo 2 verso 1, ¿qué dice? Esta es muy importante también. Lucas 2 verso 1 dice lo siguiente: aconteció en aquellos días
Se promulgó un edicto de parte de ¿quién? De Augusto César, que todo el mundo fuese censado o empadronado. Augusto César, escuche esto, también lo investigué un poco. Augusto César fue emperador desde el año 30 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Escúcheme esto, nieto del más grande emperador del Imperio Romano llamado Julio César. Augusto César era nieto de Julio César y fue declarado emperador romano cuando él estaba en el segundo triunvirato de la historia del Imperio Romano. Augusto César. Yo les hago una pregunta, ¿por qué la Biblia menciona esos nombres? Herodes el Grande, Augusto César. Dicen los historiadores, estuve investigando un poco, dicen los historiadores que fue el más grande emperador, por eso se llamaba Augusto César, fue el más grande emperador que tuvo el Imperio Romano, cuando ya se estableció, después de Julio César. ¿Quién? Augusto César. Y la Biblia dice que Jesús nació cuando este hombre estaba gobernando el Imperio Romano. El nacimiento de Jesús tuvo un impacto histórico. También dice algo más. Dice que siendo Cirenio gobernador de Siria. Eso también es importante. Jesús de Nazaret es un personaje histórico, real, existió en esta tierra y vivió en una pequeña aldea al norte de Israel llamada Nazaret. Nació en Belén de Judea, pero después se trasladó a vivir a esa pequeña aldea al norte de Israel llamada Nazaret. No podemos pasar por alto el impacto histórico. Es más, la influencia o el impacto del nacimiento de Jesús se puede ver hoy en la música, se puede ver hoy en el arte, en la literatura. Vaya usted a cualquier ciudad, analice aquí en Colombia. Yo les pregunto, solamente aquí en Colombia, estamos a más de, 8,000, 10,000 kilómetros de distancia de donde nació Jesús. Le pregunto a ustedes, allá en sus casas y aquí, ¿cuántas ciudades conoce usted, o aldeas o pueblos, que tienen nombres bíblicos? Que tienen nombres bíblicos. ¿No conocen? Belén de Umbría, ¿qué tal? ¿Sí? Aquí cerca a Tocaima hay un pueblo que se llama Jerusalén. ¿Sí lo han escuchado? Antioquia, nosotros le llamamos Antioquia, pero es Antioquía, pero Antioquia. Mire, el impacto de Jesús de Nazaret ha sido grande en toda la historia de la humanidad. En la música, vuelvo y reitero, en el arte, en la cultura, en la literatura. En segundo lugar, quiero mencionar algo. Para un historiador imparcial, la historicidad de Cristo es una verdad tan fuerte como la historia misma de Julio César. Es decir, lo voy a poner, si alguien dice que Julio César existió, también tiene que decir que Jesús de Nazaret existió. Si alguien dice que Platón existió o que Aristóteles existió, también tiene que decir que Jesús existió. Si alguien dice que Simón Bolívar existió, también tiene que decir, si es un historiador leal, justo, íntegro y honesto en su estudio, también tiene que decir que Jesús de Nazaret existió. No lo puede negar. Impactó históricamente. En segundo lugar, tuvo un impacto social. Primero, un impacto histórico. Segundo, un impacto social. H.G. Wells, uno de los hombres más importantes, filósofo e historiador, dice que de la lista de los 10 hombres más influyentes en toda la historia de la humanidad, dice que Jesús de Nazaret está en primer lugar.
es inevitable. El impacto social, vea lo que dice. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, reitero. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos ¿qué? Unos magos. La palabra también se puede traducir como sabios o astrólogos. Consultaban las estrellas. Habían venido del oriente, muy seguramente. Por ser astrólogos, el texto original en griego es magoi y se refiere a sabios o astrólogos que consultaban las estrellas, pero que también eran consejeros de los reyes orientales. Es decir, eran los asesores presidenciales de la época. ¿Sí? Si el rey necesitaba hacer algo, tomar alguna decisión en asuntos del reino, ¿a quién consultaba? A estos magoi, a estos sabios de Oriente. Así de que la influencia de estos hombres era muy importante, pero ellos vivían muy seguramente en el Oriente, lo que en esa época se conocía como Babilonia o Caldea, lo que hoy nosotros llamamos Irak. De allá ellos provenían, más o menos a una distancia de unos 2000 kilómetros. Siempre hay la pregunta, ¿cómo es que ellos a más de 2000 kilómetros, en esa época, en el año primero, sabían que debían venir a buscar a quién? Porque llegaron preguntando ¿qué? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo sabían ellos que había de nacer quién? El rey de los judíos. ¿Cómo sabían ellos de esa esperanza de un rey que había de nacer? ¿Cómo sabían ellos que había de venir un Salvador? ¿Cómo lo supieron? Pues bien, la historia cuenta que más o menos unos 500 años atrás, antes del nacimiento de Cristo, los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Duraron en el cautiverio en Babilonia 70 años. Y ellos llevaron Daniel, Ezequiel y todos los exiliados estuvieron en Babilonia 70 años, llevaron la Biblia hebrea, llevaron la esperanza mesiánica de un Salvador, llevaron la esperanza de que habría de venir un rey que traería justicia y un gobierno perfecto sobre la tierra. Y esa noticia, esa esperanza se regó por todo el Medio Oriente, por todo el Oriente, aún en Babilonia, durante 70 años. Estos sabios de Oriente sabían del nacimiento de un rey que habría de venir, porque los judíos habían regado la historia y el cuento, en el mejor sentido de la palabra, de que habría de nacer el Salvador. Muy seguramente ellos, de acuerdo a Números, hablaban o habían oído hablar de que una de las señales del nacimiento del Salvador habría de ser una estrella en el firmamento, muy particular y diferente a todas las demás estrellas, de tal manera que ellos vinieron desde Oriente 2000 kilómetros, haciendo el recorrido, siguiendo la estrella, hasta cuando esa estrella, ¿qué pasó? ¿Se detuvo dónde? En una casa. Ustedes dirán, pastor, pero ¿cómo así? Es el milagro de la Navidad. Algunos dijeron, no, es el cometa Halley. ¿Alguien recuerda el cometa Halley? Algunos hicieron cuentas y dijeron que el cometa Halley, volviendo hacia atrás, haciendo cuentas, dijeron que el cometa Halley había aparecido justo para el año primero, en el momento del nacimiento de Cristo, y que era el cometa Halley que apareció en Oriente, que condujo a los sabios de Oriente hasta Belén de Judea. Como quiera que sea, fue el cometa Halley o cualquier otro avistamiento de una estrella particular que era diferente a las demás, lo que movió a los sabios de Oriente desde Babilonia, desde Oriente hasta Belén de Judea. Y se detuvo en una casa. Es muy, muy interesante. ¿Sabe? Había una esperanza. Se había esparcido sobre todo el Oriente una creencia antigua y establecida
de que estaba destinado en aquel tiempo a los hombres que iba a venir de Judea un rey a gobernar el mundo. Suetonio, uno de los más grandes historiadores del mundo antiguo, y está registrado en los anales de la historia. Tácito, otro historiador romano, habla de aproximadamente el mismo periodo y dijo: había una convicción firme que en ese mismo momento el oriente iba a hacerse poderoso y que los gobernadores de Judea iban a adquirir el imperio universal. Tácito y Suetonio, a la luz de la historia antigua, son dos de los más grandes historiadores. Usted dirá: pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver en el sentido en que aún la historia nos habla del nacimiento de Jesús. Voy a decir algo más. Los judíos ortodoxos niegan el nacimiento de Jesús como el Mesías, porque dicen: ningún documento histórico de la antigüedad fuera del Nuevo Testamento que tienen esos cristianos que son mentirosos, ningún documento histórico habla de Jesús. No es cierto. Voy a decirles algo: si a usted algún judío ortodoxo le dice el Mesías, Cristo, el Nuevo Testamento es mentira, no hay ningún documento extrabíblico que hable de Cristo, anote eso: Suetonio, Tácito y Flavio Josefo. Usted dirá: pastor, ¿y por qué nos dice todo esto? ¿Sabe por qué? Porque nadie puede negar el impacto del nacimiento del Señor Jesucristo. No lo puede negar. Otro pasaje de la Escritura dice: había pastores, Lucas capítulo 2 verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí a los pastores se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un secreto acá, un secreto. ¿Quiénes de ustedes armaron? No creo que todavía lo armen, yo creo que ya no. Pero ¿quiénes de ustedes armaron? Antes de conocer a Cristo como su Señor y Salvador, armaban pesebres. ¿Quiénes de ustedes armaron pesebre? Yo levanto la mano. Ninguno armó pesebre. Ahora se las dan aquí todos de muy santos entonces. Bien, ¿se dan cuenta ustedes que en el pesebre muchas personas ponen a los magos allí? A Gaspar, Melchor y Baltasar. Uno es negro, uno es más viejito y el otro es más joven. Y ponen 3 solamente. No es cierto. La Biblia no dice que fueran 3, ni que fuera negro y el otro joven y el otro viejito y barbado. Y la Biblia no dice nada absolutamente tampoco de sus nombres. No dice nada de ello. Y los ponen en el pesebre. Pero la verdad es esta. Muchos dicen: bueno, eran 3 porque lo que los magos le ofrecieron, los sabios de Oriente le ofrecieron a Jesús, ¿qué fue? Oro, incienso y mirra. Por eso dicen que eran 3. Es imposible que 3 sabios de Oriente, tan importantes como eran, viajando con tanta cantidad de riquezas, solamente viajaran 3, haciendo un viaje de 2000 kilómetros cuando había muchos salteadores y robadores por el camino. Era una gran compañía, muy seguramente con mucha seguridad militar y muy seguramente con mucha cantidad de siervos para hacer ese viaje tan largo. Empezando por ahí. Pero ¿sabe qué? El mensaje del nacimiento de Cristo, ¿sabe a quién le fue dado primero? No fue
a los sabios de Oriente, bueno, lo tenían desde hacía siglos. Pero en el momento mismo del nacimiento de Cristo, recuerde que los sabios llegaron ¿a dónde? Escuche esto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, llegaron del oriente ¿a dónde? A Jerusalén. Los sabios llegaron ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Jesús dónde nació? En Belén. Pero los sabios llegaron a Jerusalén. ¿Por qué llegaron a Jerusalén? Porque era la capital y allí estaba el rey Herodes. Ellos llegaron a informarse directamente ¿de quién? Del rey, de los más importantes. Ellos creyeron que era el mejor lugar y la persona más indicada para que le dijeran a ellos dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Tenga en cuenta esto. Segundo, cuando el Señor Jesús nació en Belén de Judea, en el momento mismo que nació, apareció una hueste de ángeles en el cielo gritando y cantando gloria a Dios. ¿A quién le aparecieron esos ángeles? A unos pastores. ¿En dónde? En el campo, sí, pero ¿en qué ciudad? En Belén. Cuando los ángeles le anuncian a los pastores y van al cielo, regresan al cielo, enseguida ¿qué hacen los pastores? Van al pesebre a buscar al niño que ha nacido y lo encuentran envuelto en pañales. Pero escuche esto. Mateo capítulo número 2, versículo 11. Recuerde esto. Los pastores llegaron y encontraron al niño envuelto en pañales, porque todavía estaba en el pesebre, estaban en Belén. Pero Mateo capítulo 2, verso 11, ¿qué dice? Al entrar ¿en dónde? ¿Quiénes entraron allí? ¿Quiénes entraron allí? Los magos de Oriente, los sabios de Oriente. ¿Dónde llegaron a buscar a Jesús y dónde lo encontraron? ¿En dónde? En la casa. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, pero aquí ya estaba ¿dónde? En la casa. Los magos llegaron mucho tiempo después y encontraron a Jesús en una casa. Esto es importante, porque todavía creemos que los magos de Oriente llegaron al pesebre. Ellos no llegaron al pesebre. El pesebre que todavía muchos construyen y que usted construía está errado cuando usted colocaba, o cuando alguien coloca a los magos en el pesebre. Ellos no llegaron al pesebre. Ya Jesús estaba en la casa. Muy seguramente habían pasado entre 2 y 5 meses cuando los sabios de Oriente llegaron a adorar a Jesús. Pero escuche esto, cuando llegaron a la casa, ¿vieron a quién? A María ¿con quién? Al niño con María. ¿A quién más vieron? Dice, vieron al niño con María, su madre, y postrándose adoraron ¿a quién? ¿Adoraron a quién? A Jesús. ¿No adoraron a quién? No adoraron a María. Eso es importante también. ¿Sí? Versículo 2, versículo 8 y versículo 11. ¿Sabe qué nos muestra? Voy a decirles, en el libro de Mateo aparece entre 11 y 15 veces la palabra adorar. En el libro de Mateo. El libro de Mateo fue escrito a los judíos para mostrar que Jesús es el rey, el nuevo rey David. El libro de Mateo fue escrito con esa intención. Y por eso tiene escritas entre 11 y 15 veces la palabra adorar. Y en estos pequeños versículos, en estos cortos versículos, aparece 3 veces la palabra adorar. ¿Con relación a quién? A Jesús. La palabra adorar, proskuneo, quiere decir rendirse, postrarse, servir.
¿Sabe qué vinieron a hacer estos magos? A rendirse, a postrarse y a servir ¿a quién? A Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Eso es importante. Por eso cuando ellos llegaron allí, dice que postrándose lo adoraron, se humillaron. ¿Delante de quién? Del Salvador del mundo. ¿Sabe quiénes habían llegado ya primero? Los pastores. Dice, versículo 15 del capítulo 2 de Lucas: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Versículo 20. ¿Qué hicieron los pastores? Se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Sabe a quién fue anunciado primero el nacimiento del Salvador del mundo? A unos pastores. A unos pastores. Escuche esto. Los religiosos de aquellas épocas despreciaban a los pastores porque no podían cumplir todos los detalles de la ley ceremonial, porque los pastores no se podían lavar las manos meticulosamente, porque los pastores no podían cumplir todos los preceptos y reglas del lavamiento de las manos. Tenían que atender las necesidades de los rebaños. Por eso los religiosos despreciaban a los pastores. No se, yo me imagino las manos de los pastores, las uñas negras, porque estaban cuidando el rebaño, amarrando las ovejas, dándoles de comer. Y resulta que los religiosos de la época decían que nadie podía ponerse a comer o ir al templo si no estaba ¿qué? Bien limpio, bien lavado. Y wow, tremendo, la primera noticia para los primeros a quienes les llegó la noticia del Salvador del mundo fue a unos sencillos y humildes pastores despreciados por la élite religiosa de la época. Tremendo. Tuvo un impacto social el nacimiento del Salvador del mundo. ¿Sabe después a quiénes vino el nacimiento del Salvador del mundo? Primero unos pastores. Después ¿quiénes? Los sabios de Oriente, paganos, idólatras, lejos, a 2000 kilómetros, un viaje largo, un viaje costoso y peligroso, pero se vinieron desde allá 2000 kilómetros para adorar, servir y postrarse ante el Salvador del mundo. Pero vinieron. Yo les hago una pregunta. ¿Qué impacto ha producido en usted Jesús de Nazaret? ¿Lo hemos pasado inadvertido cada día de nuestras vidas o en realidad le ha impactado al punto de transformarle y cambiarle su cultura y su estilo de vida? Ya no somos los mismos. A partir del nacimiento de Cristo en nuestros corazones, usted ya no tiene que ser el mismo, porque su vida es antes de conocer a Cristo y lo que es su vida ahora después de conocer a Cristo. Es un impacto tremendo. Pero ahora que usted le ha conocido, vea lo que hicieron los magos, de dónde vinieron y dijeron vamos a adorarle, y le llevaron presentes al Salvador del mundo. ¿Qué le ha ofrecido usted al Salvador del mundo? ¿Qué le ha entregado usted al Salvador del mundo? Y segundo, los pastores, después de haber llegado al pesebre y haberse dado cuenta que todo lo que los ángeles le habían dicho era cierto, ¿sabe qué hicieron ellos? Empezaron a decirle a todo el mundo lo que ellos habían oído y habían visto. Segundo,
si en verdad el nacimiento del Salvador del mundo ha impactado su vida, no solamente le lleva a usted un presente, también que sale a contar de todo lo que el Salvador del mundo ha hecho en su vida. Ese es el verdadero impacto de la Navidad. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. No es una fecha para colgar cosas bonitas en la casa y lucecitas que en otra época no se hace. Jesús vino a derribar las barreras culturales y raciales de la época. En Jesús dejarían de existir las diferencias de color, de género, de estratos y de países. Ya no existirían los magos importantes y los pastores humildes. Me llamó algo la atención. ¿Sabe Herodes, que debía saber del nacimiento del rey de los judíos? ¿Quiso qué hacer con él? Matarlo. Hay quienes saben de la existencia de Jesús y saben qué quieren hacer con él. Dios está muerto, no existe, es mentira, es fantasía. Quieren matarlo todos los días. En serio. Los escribas y doctos de la ley, ¿sabe qué hicieron? Vean lo que dice. Al oír esto Herodes, de cuando llegaron los magos preguntando, versículo 3, se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales, sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Los escribas, los eruditos bíblicos y religiosos de la época tuvieron que ponerse a estudiar e investigar dónde había de nacer el Mesías. Investigaron, y al investigar y a leer se dieron cuenta que el profeta Miqueas había dicho, tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña en los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los profetas lo habían dicho, Miqueas lo había dicho, los escribas lo averiguaron. Pero ¿sabe qué no hizo Herodes? ¿Y sabe qué no hicieron los escribas y los eruditos religiosos de la época? No fueron a adorar a Jesús. Los magos fueron y lo adoraron. Los pastores fueron y lo adoraron. Pero los que sabían de Biblia de la época no lo adoraron. Investigaron, se dieron cuenta que era en realidad el nacimiento del Mesías, pero no lo adoraron. ¿Sabe que hay personas en la actualidad que saben de la Biblia? Han leído de Jesús de Nazaret en la Biblia, pero ¿sabe qué no hacen? No lo adoran. Odian a Jesús. Tremendo. ¿Usted qué va a hacer ahora? Reitero, los pastores fueron y lo adoraron, lo buscaron en el pesebre, lo encontraron y salieron a contar todo lo que habían oído y visto. Los magos vinieron de Oriente, un viaje largo, costoso y peligroso, pero llegaron y le ofrecieron presentes. Reitero, ¿usted qué va a hacer? ¿Sabe? El Señor Jesús formaría de todos un solo pueblo. Escuche esto, lo anoté. Por eso cuando usted entra a la iglesia, no va a encontrar puestos VIP ni sillas preferenciales de primera clase. Tampoco va a encontrar designaciones por posiciones o estudios como el doctor o la doctora fulana de tal. La iglesia que Cristo compró, la compró con su propia vida. Es una iglesia compuesta de hermanos y hermanas. No hay diferencia de clases, ni de estratos, ni de colores, ni de posición económica. No hay roscas. Aquí todos somos iguales. ¿Por qué? Porque el impacto
histórico, sí, del nacimiento de Cristo, pero el impacto social de nuestro Señor Jesucristo derribó todas esas barreras. Amén. Y en tercer lugar, el impacto espiritual. Alguien me dijo, pastor, como es 25 usted va a predicar corto, ¿cierto? Pero bueno, pero es que no puedo dejar de decir esto, ¿sí? Porque para mí es muy importante que la iglesia lo sepa. Dice literalmente que cuando ellos llegaron allí, versículo 1 y 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y ¿a qué venimos? Adorarle. El impacto espiritual, adoración. Nadie que conozca en realidad y verdaderamente a Jesús puede dejar de adorarle. La palabra adorarle, como ya les dije, quiere decir literalmente postrarse y quiere literalmente decir servirle. ¿Sabe? Estos hombres vinieron desde tan lejos con un solo propósito: adorar al rey que había nacido, a postrarse delante del rey. ¿Sabe qué es postrarse? ¿Qué significa la palabra postrarse? Humillación, dependencia, sometimiento. Escuche esto: postrarse, humillación, sometimiento y dependencia. Dependencia. Si usted lee en el libro de Lucas otra vez, el anuncio de los pastores fue el siguiente: que os ha nacido, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo. ¿Quién? El Señor. Señor con mayúscula. ¿Sabe qué significa Señor con mayúscula? Dueño, amo, Kyrios. Es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque ante ese Señor que estaba ahí en forma de niño, que habría de crecer y enseñar y morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día y sentarse a la diestra del Padre, ante ese Señor que todas las naciones de la tierra tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso los ángeles dijeron: ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No un Señor, sino el Señor, o sea, el único, más nadie. Mire, los pronombres, los adjetivos y los artículos, como en este caso, son fundamentales en la Biblia. El Señor, no un Señor. Muy, muy interesante. ¿Dónde está el rey de los judíos? Fue la pregunta. ¿Sabe quién era el rey de los judíos en ese momento? Pero un rey con R minúscula. ¿Quién era el rey? Herodes. ¿Sabe qué decía Herodes? A mí el imperio romano me puso aquí como rey. Y llegan los sabios de Oriente preguntando ¿qué? Ven a Herodes con la corona, con su túnica real, lo ven de frente y ¿qué le preguntan a Herodes? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo se sentiría Herodes? Bueno, y no me ven aquí de frente, no soy yo el rey de los judíos. Muy seguramente ellos le dijeron: no, es el rey que estamos buscando. Por eso Herodes, ¿qué quiso hacer con el niño? ¿Por qué? Porque era una amenaza para su reinado. Por eso él dijo, vea lo que dice en el versículo número 8, ¿qué dice? Cuando averiguaron por los escribas dónde había de nacer el Cristo, el Mesías, y ellos le dijeron a Herodes y a los sabios de Oriente dónde había de nacer el rey, a 9 kilómetros. Ellos llegaron a Jerusalén, ¿sí? Pensemos en esto. Están aquí en Fusa, Jerusalén, y tienen que irse 9 kilómetros al sur, a la aldea de Belén.
Vayan, mire, allá llegó. Entonces, ¿qué le dice en el versículo número 8? ¿Qué dice? Y enviándolos a Belén, Herodes los mandó a Belén, 9 kilómetros al sur, mandó a los sabios. ¿Y qué les dijo? Vayan allá y averigüen con diligencia, o sea, exactamente en qué lugar nació el niño. Y cuando lo halléis, hacédmelo saber, dijo Herodes, ¿para que qué? Para que yo también, dijo Herodes, vaya y qué, y lo adore. ¿Sería verdad eso? No. La intención de Herodes era ¿cuál? Matarlo. Pero él usó la misma palabra para que yo también vaya y qué. Voy a decir algo. ¿Sabe que hay personas que tienen una intención de adoración falsa, como la de Herodes? Vienen a la iglesia a adorar, pero no son sinceros. Herodes dijo, yo voy a ir a adorarle, pero su adoración no era porque quería era matar el niño. Y hay personas que vienen a adorar a Jesús, pero están pensando en que la natilla se les va a dañar allá porque la dejaron fuera de la nevera, en que ahorita tienen que irse a pasear, etcétera, 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 etcétera. Su adoración debe ser como la de los sabios de Oriente y no como la de Herodes. ¿Sí? Miren, mis hermanos, Herodes no quería otro rey. Herodes quería matar al niño. ¿Sabe? Puede decir dos cosas más al respecto. Cuando Jesús nació, o estaba por nacer, el ángel le dijo a José que lo llamara ¿cómo? Jesús. ¿Y le pondrás por nombre? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también dijo el ángel, y será su nombre también ¿qué? Ahí dice en el capítulo 1 de Mateo, será su nombre ¿qué? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Primero Jesús, después Emmanuel. Después ¿cuál? El ángel le dijo a los pastores, ha nacido en la ciudad de David ¿qué? Un Salvador. Tercero, que es ¿qué? Cristo. Cuarto nombre. ¿Qué más? El Señor. Quinto. 5 nombres para un niño. Cristo, Salvador, Jesús, Emmanuel y Señor. Anote todo eso. Por eso yo cada vez que vengo le digo a ustedes, anoten. Bueno, claro que ustedes después esto está en Facebook o en YouTube. Ahí está. Cada uno de esos nombres nos dice a nosotros cuál era el propósito de la venida, el impacto de la Navidad. Cada uno de esos 5 nombres allí en los evangelios nos dice, sin contar la profecía de Isaías 9, un niño nos es nacido y tendrá el principado sobre su nombre. ¿Y cómo lo llamarás? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías, 700 años antes de que naciera Jesús de Nazaret, ya le había dado también 5 nombres. Hay que conectar todos esos pasajes de la Escritura. El nacimiento de Cristo tuvo un impacto espiritual. Amén. Sus nombres nos hablan de ese impacto. Cristo, ¿qué significa qué? El ungido de Dios, el enviado, lo mismo que Mesías o Mesías, quiere decir el ungido, lleno del Espíritu Santo. Isaías 61, Cristo ungido, enviado. Señor Kyrios quiere decir dueño, amo. Yeshua o Jesús quiere decir Salvador, porque habría de salvar a su pueblo de sus pecados. La esclavitud más grande que tenía el pueblo de Israel en su momento no era el imperio romano,
no era causa del Imperio Romano, era la esclavitud del pecado. Y lo mismo pasa hoy en día. Necesitamos ser libres de nuestros pecados. Orgullo tal vez, avaricia tal vez, idolatría tal vez, robo tal vez, adulterio tal vez, mentira tal vez. La humanidad necesita ser libre y solamente Cristo Jesús puede salvarnos. Ese es el impacto verdadero de la Navidad. Un impacto histórico, un impacto social y un impacto espiritual. Y ya ahora sí, termino. ¿Ha impactado Jesús su vida? ¿Ha impactado el Señor su vida? Amén. Si ha impactado el Señor su vida, solamente, ya sea como los pastores o los magos, debemos nosotros decirle: Señor, en verdad tú has cambiado y transformado mi vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirle: Señor, gracias, tú me has liberado, tú me has sanado. Y si alguien aún necesita ser libre, y si alguien aún necesita reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, porque Él le libera, porque Él trae sanidad a su cuerpo, porque Él trae libertad de las ataduras y de las cadenas, dígale: Señor, yo quiero que me liberes. Yo necesito tu libertad. Dígale: Señor, yo necesito tu salvación. Dígale: Señor, yo necesito de tu presencia en mi vida, que me enriquece. Esas noticias fueron de gran gozo. El nacimiento de Cristo trajo gozo y alegría a la humanidad. Dígale: Señor, necesito tu gozo y tu paz en mi corazón. Ya no más amargura, ya no más miedo, ya no más resentimiento, ya no más dolor y tristeza, porque tú naciste, Señor, para traerme y darme libertad. Dígale: Señor, entra en mi corazón. Entra en mi corazón y desde mi corazón, desde el interior, cámbiame. Yo quiero ser un adorador verdadero. Dígale: Señor, yo quiero ser como esos pastores que fueron corriendo a saber dónde estabas y después publicaron quién tú eras. Dígale: Señor, yo quiero que tú me uses así. Dígale: Señor, yo quiero ser como esos sabios de Oriente que hicieron un largo recorrido y después te adoraron y te ofrecieron presentes. Dígale: Señor, te ofrezco mi vida. Dígale: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Dígale: Señor, renuévame. Mi vida ya no es la misma desde que te conocí. Desde que tú me salvaste, mi vida no es la misma. Dígale: Señor, desde que tú llegaste a mi casa, tú la transformaste. Dígale: Señor, hoy más que nunca te necesito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.